Gusto verle, amén. Gusto verle, que Dios le bendiga. Parece que salieron todos. No me avisaron. ¿Qué pasó? Pero está usted, amén. Lo bueno es que usted está acá y conforme a su fe también Dios hará también allí en su vida, amén. Mire, ¿sabe usted que si hay una oración que debiéramos orar y también pedirle y rogarle a Dios en este tiempo y en este nuevo año? No es solo que Dios cumpla los deseos de nuestro corazón, porque todos oramos siempre así: Señor, concede las peticiones de mi corazón, concede los deseos, ayúdame, ¿o no? Es como siempre usted y yo oramos. Pero si hay una oración que usted y yo debiéramos hacer este año, ¿sí? Debiera ser conforme a la palabra que hemos recibido también para este año, ¿sabía usted? Nosotros muchas veces ignoramos la palabra que Dios nos da a fin de año. La recibimos, la escuchamos, bonita la palabra, buena la palabra, pero la pregunta es: ¿cuántos oramos conforme a esa palabra? ¿Cuántos de nosotros estamos pidiéndole a Dios conforme a como Él nos habló? Porque esa es nuestra fe, que Él nos habla. Amén. La fe nuestra es que Dios nos habla, que Dios nos da una palabra cada fin de año para poder caminar en ella el año que viene. En este caso, este nuevo año en el cual usted y yo nos encontramos. ¿Sí? Pero siempre o generalmente nosotros oramos y oramos conforme a lo que queremos, a lo que anhelamos, a lo que hay en nuestro corazón, a lo que queremos alcanzar. Pero muy pocas veces oramos conforme a esa palabra que Dios nos da. Claro, esa palabra conforme a esa, no oramos conforme a esa palabra que recibimos cada fin de año. ¿Sí? ¿Y se acuerda cuál es la palabra de este año, no? ¿Cuál es la palabra de este año? A ver. ¿Cierto? Avivamiento concreto, algo que va a suceder, porque esa es nuestra fe. Dios cuando nos habla no nos habla por si acaso, sino que hay algo que Dios va a hacer, hay algo que Dios quiere hacer. Algo concreto, algo tangible, algo que usted lo va a poder ver, algo que se va a ver, algo que no es solo ya una palabra, sino que ahora será un hecho, será algo que usted lo va a poder ver en usted, si usted se prepara, si usted busca, si usted anhela ese avivamiento, anhela ese despertar. Va a ser algo que se va a ver en usted, que usted va a ver en lo suyo, en los hermanos, en la familia, ¿cierto? Y algo transformador que va a traer cambios notorios a nuestras vidas o a nuestro entorno. Amén, algo transformador. Cuando hay algo transformador, hay algo que esa palabra habla de cambios. Amén, habla de cambios notorios. Por eso transforma algo. Amén, cambia algo en otra cosa. Porque esa es la palabra, le decía yo, que recibimos de parte de Dios para este tiempo y para este nuevo año. Ya una palabra que debemos hacerla nuestra si queremos que esa palabra se haga manifiesta también en nosotros. Una palabra en la cual debemos caminar y nos debemos regir durante todo este año 2025. Si la palabra de Dios es que Dios quiere hacer algo concreto, algo tangible, algo transformador en nosotros, usted no puede estar pidiendo conforme a algo que Dios no le habló. No sé si me está entendiendo. Claro, porque ¿qué es lo que busca primero Dios en nosotros? Es un cambio. Es hacer algo notorio en nosotros. Eso es lo que Dios siempre ha querido hacer desde el principio con su pueblo. Dios, acuérdese, las señales, la nube cuando saca al pueblo primero con las 10 manifestaciones tremendas. Después abre el mar rojo, después coloca una nube para el día para que el sol no los matara, una columna de fuego para que el frío del desierto después no los matara. O sea, Dios siempre estaba buscando hacer algo, escúcheme, que transformara la vida de ellos. Y lo hacía con cosas tangibles, con cosas que se veían, con esos concretos. El mar no se abrió, que a lo menos, no, se abrió. Se abrió, o sea, algo pasó, fue algo concreto, algo que Dios hizo y fue manifiesto en la vida de su pueblo. Y lo mismo Dios hace con cada uno de nosotros. Por eso le decía que es una palabra en la cual usted y yo debemos caminar y nos debemos regir este año 2025. Y nuestras oraciones tienen que estar dirigidas tienen que estar dirigidas a Dios conforme a esa palabra que Él nos dio. Nosotros debemos empezar a pedir, antes de que usted pida, le ore a Dios por todo lo suyo. Usted debiera empezar a orar y decirle al Señor: aviva tu obra en mí. Señor, aviva tu obra en este tiempo, avívala en mi vida, avívala, Señor, en mi casa, avívala en mi familia. Señor, sopla sobre esa llama que tú un día pusiste, ese fuego que pusiste en mi vida. Así deberíamos orar. Esa debiera ser la primera y poderosa oración que debiéramos tener hacia Dios nosotros. Claro, que debiéramos tener para el Señor nosotros. ¿Por qué? Porque estaríamos orando conforme a su voluntad, ¿no? Si esa fue la palabra de fin de año, usted y yo estamos orando conforme a nuestra voluntad.
Pero si nosotros ignoramos aquello, nos saltamos aquello, no le damos valor a la palabra de Dios, estaríamos como el pueblo de Israel, caminando conforme a lo que queremos, pero no a lo que Dios nos habló. Una palabra en la cual debemos caminar, le decía yo, y debemos regirnos durante todo este año. Una palabra que deberíamos hacerla nuestra oración todos los días en este nuevo año. Aviva tu obra, aviva tu obra, aviva tu obra. Claro, esa debiera ser la oración que debiéramos tener todos nosotros. Nosotros oramos a Dios y le decimos, guárdanos, cuídanos, bendícenos. Son las 3 cosas que le pedimos a Dios. Pero no oramos conforme a lo que Dios nos habla. Y cómo esa palabra que Dios nos habla se va a hacer tangible, se va a hacer manifiesta en nosotros si no oramos conforme a aquello. Una palabra que debiéramos hacerla nuestra oración todos los días de este nuevo año. Una palabra que debe convertirse en nuestra oración todos los días, mañana y tarde. Lo primero, darle gracias a Dios y decirle, Señor, aviva tu obra en mí. Claro, eso debiera ser lo primero porque es la palabra que Dios nos dio para que usted y yo podamos caminar y nos rijamos este nuevo año. Una palabra que al orar nos lleva a decirle a Dios, oh Jehová, he oído tu palabra. ¿Cuántos han oído la palabra de Dios? ¿Cuántos saben lo que Dios nos habló a fin de año? Entonces escuche bien esto. Si usted y yo sabemos lo que Dios nos habló a fin de año, entonces usted y yo hemos oído su palabra, pues. Y ahora como hemos oído su palabra, debiéramos decirle a Dios, Señor, ahora aviva tu obra en mí. ¿Por qué? Porque hemos oído su palabra y temimos. Porque hemos oído su palabra y hemos sido sabios para oír, para orar ahora y para pedir a Dios. Una palabra que al orar nos lleva a decirle a Dios, oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Si queremos ese avivamiento en nuestras vidas, tenemos que hacer de esta palabra nuestra oración y nuestro clamor a diario. En otras palabras, esa debe ser nuestra oración más importante en este nuevo año. Escuche bien, esa debe ser nuestra oración más importante en este nuevo año. Nosotros estoy seguro que estamos pidiendo por lo que necesitamos. Señor, ayúdame en esto. Señor, dame esto. Señor, no sé, abre esta puerta. Señor, bendíceme en esto. La pregunta es, ¿quién pide para la voluntad de Dios? ¿Quién pide conforme a lo que Dios nos ha hablado? ¿Quién pide conforme a esa palabra que Dios nos entregó? Señor, he oído tu palabra. He oído tu palabra. Claro, he oído tu palabra y temí. Y soy sabio y seré sabio. Temor, el principio de la sabiduría es el temor. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. Claro, en medio de los tiempos, hazla conocer. Que en medio de esa lista de deseos y peticiones que le presentamos cada día a Dios, podamos también incluir, escúcheme, como algo principal, primordial, la palabra que Dios nos dio para este año. Claro, que podamos incluir esa palabra que Dios nos habló. Porque esa es la voluntad de Dios. Pastor, ¿y cómo sabe que es la voluntad de Dios? Porque es la palabra que yo recibo por fe. Es la palabra que recibo por fe. Es la palabra que que la fe me lleva a creer y me lleva a ponerla en práctica, en obra, para que algo suceda conforme a lo que Dios me dice. Que podamos cada día incluir esta palabra, esta oración. Aviva tu obra en mí, aviva tu obra en estos tiempos y hazla conocer porque he oído tu palabra. ¿Por qué razón? Porque hemos oído su palabra, pues. Por eso necesitamos incluir esa palabra, como algo primordial en todo lo que usted y yo oramos. Necesitamos incluir esa palabra. ¿Por qué la necesitamos incluir? Porque Dios nos habló y usted y yo le oímos. Y hemos sido sabios. Hemos temido. He oído tu palabra y soy temeroso de ella. Vamos allí al libro de Habacuc, capítulo 3, verso 2. Dice así la palabra en el nombre poderoso de Jesús. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Ahí está el profeta Habacuc orando a Dios conforme a lo que Dios le habló. Conforme a lo que Dios le dijo. La pregunta mía es, ¿cuántos de nosotros oramos así? ¿Cuántos de nosotros estamos orando conforme a lo que Dios nos habló? Porque es fácil pedirle a Dios.
Claro, es fácil pedirle a Dios. La pregunta mía es, pero le estamos orando conforme a lo que Dios nos habla. He oído tu palabra, dice Habacuc. Oh Jehová, he oído tu palabra. He oído tu palabra. He oído tu palabra. He oído tu palabra. Lo primero que le dice Habacuc es tu palabra. Son tus deseos, no son los míos. No es lo que yo quiero, es lo que tú me hablas. No es lo que yo anhelo, es lo que tú necesitas y requieres de mí. Eso está orando Habacuc aquí. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Por eso no es lo que tú quieres pedirle a Dios. Hey, si hay una palabra para este año, necesitamos, escúchame bien, reconocer que no es mi deseo, que no es mi palabra, que no es lo que quiero, es lo que Dios quiere. Es lo que Dios quiere para nosotros. Escuche bien, oído para eso es lo que Dios quiere para nosotros. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. Dice, en la ira, acuérdate de la misericordia. En la ira, acuérdate de la misericordia. Entonces, si usted y yo queremos, escúcheme bien, mantener esa llama encendida. Si usted y yo queremos que algo sople sobre eso que Dios puso en nosotros, porque en usted Dios puso fuego. En usted Dios puso fuego. En el momento que usted le abrió el corazón a Dios, le abrió el corazón a Dios, el Espíritu Santo puso algo encendido en usted. ¿Sabe cuál ha sido el problema, pastor? ¿Y por qué no se me nota? Porque usted lo ha dejado apagar. Porque usted lo ha descuidado. A lo mejor por eso no se nota. Porque no hemos buscado que Dios orar conforme a esa palabra que Dios nos dio. Porque cuando Dios te da una palabra es para levantarte. Escúchame bien, es para encenderte. Es para avivar lo que Dios ha puesto en ti. Para eso Dios nos da una palabra, para mostrar su poder con algo concreto, como le decía, tangible y transformador en nuestras vidas. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Claro, en la ira, acuérdate de mí. En mis equivocaciones, en mis rebeldías, rebeliones, acuérdate. Acuérdate, Señor, acuérdate. Acuérdate de lo que hablaste. Acuérdate de lo que me dijiste. Yo me acuerdo de ti. He oído tu palabra, Señor. Entonces, en esta oración, ¿qué suena? Entonces, esta oración debería ser la oración más importante, hermano, para este nuevo año, ¿no? ¿Sí o no? Debería ser nuestra oración, la más importante, esta oración para este año que usted y yo estamos comenzando. Este debería ser el propósito más sublime para este nuevo tiempo. Decirle al Señor, aviva tu obra. Porque si algo se aviva en usted, algo se enciende en usted, se va a encender lo demás que lo rodea. Si algo se enciende en usted, se encenderá su casa. Este debería ser el propósito más sublime en este nuevo tiempo. Si hemos oído su palabra y queremos caminar con temor, si queremos caminar con sabiduría este nuevo año, debemos buscar, orar en esa dirección. Escuche bien, buscar orar en esa dirección. Si usted quiere mantenerse ahí, bueno, eso es cosa suya. Pero Dios nos dio una palabra. Diga conmigo, Dios me dio una palabra. Usted tiene que hacer esa palabra suya. Oh Jehová, he oído tu palabra. Habacuc está recordándole a Dios, primero, que esa palabra la hace de él. Segundo, que la tiene clara, que la ha oído. Y que esa palabra ha traído sabiduría a él. Que esa palabra ha traído temor a su vida. Que esa palabra lo ha llamado a prepararse. Eso está orando Habacuc. Cuando dice, he oído tu palabra y temí, le está diciendo a Dios, oh Señor, yo esto, tu palabra me ha hecho, me ha llamado, me está llamando a prepararme.
Claro, tu palabra, Señor, no es lo que yo estaba esperando, queriendo, orando, sino que le dice, he oído tu palabra, he entendido tus deseos. Conozco lo que quieres de mí. Si hemos oído su palabra y queremos caminar con temor, si queremos caminar con sabiduría este nuevo año, debemos, escucha bien, debemos orar en esa dirección. Debemos hacer de esa palabra nuestra oración cada día. Escucha bien, debemos hacer de esta palabra que hemos recibido nuestra oración cada día. Porque es lindo hablar de avivamiento. Pero ¿quién habla conforme a lo que Dios habla? ¿Quién quiere lo que Dios quiere? ¿Quién anhela lo que Dios anhela? ¿Quién desea lo que Dios desea? ¿Quién pide conforme a como Dios habla? Debemos pedirle a Dios o a Dios en nuestras oraciones que nos avive. Debemos pedirle a Dios cuando oramos, avívanos, Señor, aviva tu obra. Claro, házmela conocer, hazme conocer tu obra en medio de estos tiempos. Dime qué es lo que anhelas, qué es lo que deseas de mi Señor. Debemos pedirle nuestras oraciones a Dios que nos avive. Claro, resumamos esta palabra que está aquí en Habacuc en 2 palabras y que esas palabras sean: Dios, avívanos. Claro, esa es la oración de Habacuc. Dios, avívame. Claro, Dios, avívame. Por eso hay algo que usted y yo tenemos que hacer. Hay algo que usted y yo tenemos que hacer porque somos responsables de que esa llama, ese fuego no se apague en nosotros. Somos responsables de que esa llama no se apague. Pablo le dijo a Timoteo, aviva el fuego del don de Dios. Le dice a Timoteo, lo que está en ti no es tuyo, es de Dios. Y eres responsable, le dice el apóstol Pablo, de cuidarlo. Eres responsable de mantener esa llama encendida en ti. Porque esa es la invitación, escuche bien, para este año a través de la palabra que hemos recibido. Es amar lo que Dios ama. Es desear lo que Dios desea. Claro, es amar lo que Dios ama, desear lo que Dios desea para poder encaminarnos, para poder alinearnos con el buen propósito que tiene Dios para con nuestra vida. Que este nuevo año podamos avivar el sueño de Dios y no el nuestro en nuestra vida. Porque es lícito que usted quiera que los sueños de él se cumplan, sean manifiestos, se hagan tangibles. Pero antes que todo, acuérdese que está el sueño de Dios primero. Antes de todo eso está primero alinearnos a la voluntad de Dios, porque lo demás viene por añadidura, dice la Biblia. Viene por añadidura, pero usted tiene que buscar caminar en la palabra que Dios nos dio y orar por esa palabra, porque esa es nuestra fe. Por la fe usted y yo creemos que fuimos constituidos por la palabra de Dios y que todo lo que usted ve fue hecho de algo que no se veía, pero que vino por la palabra de Dios. Claro, que vino por medio o a través de la palabra de Dios. Que este nuevo año podamos avivar el sueño de Dios y no nuestro en nuestra vida. ¿Por qué? Porque eso dice y da a entender el libro de Habacuc 3:2 aquí: aviva tu obra. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí, dice. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. Claro, aquí dice tu obra, dice, no mi obra. Por eso nuestra oración tiene que cambiar. Porque no es mi obra, no es lo que yo quiero que se haga. Es lo que Dios me habló. Y cuando busco primero el reino, lo que Dios me habló, lo que Dios me dice, lo que Dios requiere, hermano, lo demás, Dios lo conoce. Dios lo conoce, Él conoce las peticiones de tu corazón, los deseos, y concede esas peticiones también. Por eso primero es la obra de Dios, es lo que Dios quiere hacer este año en su iglesia.
Es lo que Dios quiere hacer en todos aquellos que han oído su palabra y la han recibido y han sido sabios al oírla. Por eso dice tu obra y no la mía. He oído tu palabra y temí, oh Jehová, aviva tu obra en medio de estos tiempos. Tu obra, tu voluntad, lo que tú quieres, lo que tú deseas de nosotros, avívalo, Señor. No le dice lo que quiero, aviva lo que estoy pidiendo, Señor. No, no, no. En medio de los tiempos, dice, hácenla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Entonces esta palabra o esta oración de Habacuc es para que usted y yo no nos despojemos, escúcheme bien, o nos despojemos, mejor dicho, de nuestros deseos egoístas. Dejemos de lado lo que nosotros queremos y empecemos a orar por eso que el país y esta tierra necesita. La maldad ha aumentado. Claro, la maldad ha aumentado. ¿Qué necesitamos? Que venga el Señor, pastor. Claro, la pregunta mía es ¿cómo estamos para irnos? Oh, ten misericordia, Señor. En la ira acuérdate de la misericordia. Lo que necesitamos es avivar lo que Dios ha puesto en nosotros para que algo suceda en la tierra. Usted y yo somos, escúcheme bien, instrumento de sanidad. Hoja de sanidad, dice la Escritura. Claro. Entonces algo tiene que activar, encenderse en nosotros para que algo se encienda también en los demás. Por eso la palabra de Habacuc, esta oración, escúcheme bien, es para que usted y yo nos despojemos de nuestros deseos egoístas y empecemos a alinear nuestros deseos y nuestros pensamientos a los deseos y los pensamientos que tiene Dios. Pastor, ¿y cómo sé aquello? Lo dice la Escritura. Ahora de esta Escritura recibimos una palabra para caminar este año. Recibimos una palabra. ¿Se acuerda la palabra del año antes pasado, pastora? Yo me acuerdo. Lo que hollara la planta en nuestros pies fue, ¿no? ¿Se acuerda el año antes pasado? Claro, y cuando usted camina en una palabra, escúcheme bien, y usted se para en ella, cuando tiene que enfrentar algo, hermano, esa palabra se hace viva en usted. Trae cosas concretas, tangibles y transformadores. Así fue como se alcanzó la radio, ¿no? Así fue. Con algo de parte de Dios concreto, que usted y yo lo podemos ver hoy día. Y que transformó el pensamiento de muchos que pensaban que no se podía. Por eso no se puede olvidar de esa palabra que Dios nos ha dado este año también. El año pasado fue en abundante gracia. Entonces esta palabra o esta oración de Habacuc es para que usted y yo nos despojemos de esos deseos que usted y yo tenemos, deseos egoístas. Y alineemos nuestros deseos y nuestros pensamientos a los deseos y los pensamientos de Dios. ¿Por qué? Porque la oración aquí de Habacuc dice: Dios, aviva tu obra. Aviva tu obra, dice. No dice aviva mi obra. Señor, aviva lo que yo quiero. Aviva lo que yo deseo. No, no, no. Es el deseo de Dios, escúcheme bien. Que la tierra sea llena de su manifestación, de su poder, de su gloria. Es el deseo de Dios que toda la tierra le conozca. Que todos, escúcheme bien, ninguno se pierda, que todos lleguen a la salvación. Claro, es el deseo de Dios. Que todos lleguemos a conocer a Cristo. Por eso Dios quiere avivar su obra. Quiere avivarla. Para que algo ocurra cuando usted le habla a su familia, le habla, no sé, a su jefa, a su colega, a su amigo. Dios quiere encender algo en nosotros, soplar lo que ha puesto sobre nuestras vidas, para que eso, cuando tú te acerques a alguien, lo de Dios sea una transferencia para los demás. Por eso la oración aquí de Habacuc dice: Dios, aviva tu obra. No dice Dios, aviva mi obra. No dice Dios, conoce y concédeme mis deseos. No, sino que Habacuc le dice a Dios: quiero conocer los tuyos.
Quiero conocer los tuyos. Aviva tu obra. Quiero conocerte a ti. Claro, y quiero hacerlo porque Habacuc le dice, porque he oído tu palabra, Señor. La he oído y he sido sabio, he sido temeroso. Pero de repente oímos la palabra de Dios, hermano, y nos da lo mismo. Oímos la palabra de Dios. La oímos. Bueno, el mensaje. Pasó una semana, no se acuerda de lo que Dios le habló. Por eso que cuando oramos, dice la Biblia, Jesús dijo, pedís y pedís mal. ¿Por qué pedimos mal? Porque ignoramos la palabra de Dios. Porque pedís, dijo Jesús, para tus propios deleites. ¿Por qué dice así? Si usted y yo podemos estar orando, como dice la Escritura. Escúcheme. Porque primero, dice la Biblia, que Dios no hará nada si primero no se lo revela a los siervos de sus profetas. ¿Y qué es lo que le revela? Lo que está aquí. Lo que Dios quiere, lo que Dios anhela, lo que Dios desea, para que usted y yo caminemos en esa palabra, para que estemos unánime. Para que estemos unánime, para que seamos uno solo, una fe, un Señor. Y algo ocurra, nos dice la Biblia que está el poder del acuerdo, que si dos se ponen de acuerdo en esta tierra en pedir lo mismo, ¿qué va a hacer Dios? Lo va a hacer, pues. Lo va a conceder. Por eso es una palabra en la cual todos debemos estar caminando en esa misma dirección, pidiendo a Dios en esa dirección para que algo ocurra. Habacuc le dice a Dios, yo quiero amar y desear lo que tú amas y lo que tú deseas, Señor. Eso le da a entender cuando le dice, oh, aviva tu obra en mí, lo que tú quieres, lo que tú deseas, lo que tú amas. Habacuc le dice a Dios, yo quiero alinear mis sueños, mis deseos y mis propósitos con los tuyos. Eso es lo que dice Habacuc en esta palabra, en oración a Dios. En otras palabras, Habacuc le está diciendo a Dios que él quiere alinear su corazón con el corazón de Dios. Y yo no sé si usted quiere alinear su corazón con el de Dios. Yo quiero que algo ocurra este año. Yo quiero que algo suceda este año. Quiero que algo cambie. Claro, y si quiero que algo cambie, tengo que ir a aquel que tiene el poder para cambiar las cosas, transformar las cosas, hacerlas nuevas en cada uno de nosotros. Por eso tengo que recordar en cada una de mis oraciones, aviva tu obra, Señor. Avívala, porque yo he oído tu palabra, recuerdo lo que tú me hablaste, me acuerdo de lo que tú dijiste a principio de año. Claro, cuando ahora sí le estoy diciendo, yo creo a tu palabra. Yo creo a lo que dijiste y sé que como hablaste, así va a acontecer. Porque esto es querer avivar no solo la obra de Dios en nosotros, sino también a Dios en nuestra vida. Porque ¿cuánto tenemos a Dios en nuestros corazones? A ver, levanten la mano. Ahora le voy a hacer otra pregunta. ¿Cuánto avivan la obra de Dios en ustedes? Porque una cosa es tener a Dios. La otra es, ¿en qué lugar lo tienes? ¿En qué lugar lo tienes? Porque, escúcheme bien, avivar la obra de Dios en mí es decirle al Señor, yo quiero lo tuyo y me despojo de lo mío. Porque el buscar tener la llama del fuego de Dios avivada en nosotros es mucho más que emocionarse por un mensaje. Oh, qué linda la palabra, pastor. La pregunta mía es, ¿y cómo está tu llama? Porque la palabra, ¿sabe lo que hace? Viene, escúchame bien, viene a fortalecer el fuego en ti. Escúchame bien, la palabra, ¿sabe lo que viene a hacer? Viene a soplar sobre eso que Dios ha puesto en su vida. Por eso yo no puedo perder la palabra de vista, porque es como lo que está soplando cada día ese fuego en mi interior. Si yo pierdo la palabra que Dios me da de vista, hermano, sin palabra me desenfreno. La Biblia dice, el pueblo se desenfrena, hace lo que bien le parece. ¿Sabe por qué muchas veces, escúcheme bien, por qué muchas veces usted y yo caminamos a veces en rebeldía, en desobediencia? Porque no le prestamos atención a la palabra con la cual debemos caminar en el año. No le prestamos atención a esa palabra. Por eso que dice el proverbio que cuando no hay profecía, no hay palabra. ¿Qué hace el pueblo? Se desenfrena, o sea, hace lo que le parece. Por eso usted decide, no, yo así nomás, pastor.
Pero es diferente cuando usted tiene una palabra. ¿Sabe por qué? Porque usted en medio de lo que puede enfrentar ese año en el cual usted está caminando con esa palabra usted lo sostendrá. Esa palabra usted lo sustentará, esa palabra usted lo fortalecerá, lo levantará. Su palabra, escúcheme bien, es la que vivifica nuestra vida, nuestro espíritu. El buscar tener la llama del fuego de Dios en nosotros, avivada en nosotros, es mucho más que emocionarse por un mensaje. Tener viva la llama del fuego de Dios en nosotros es mucho más que llorar. Hay mucha gente que es muy buena para llorar con los mensajes, que es muy buena para llorar con la alabanza. ¿No conoce alguno usted? Pero no hay cambio. No hay cambio. Cuando usted le habla y le recuerda la palabra, hermano, ni idea de la palabra. No me acuerdo bien, pastor, cómo era. Por eso es que cualquier cosa lo saca. Es la palabra la que nos sostiene. Ahí está la roca inconmovible. Y si tú estás en ella, nada te moverá. Porque alguien te sostiene. No son tus habilidades, mis habilidades. Es Dios operando por medio de esa palabra en nosotros. Por eso pase lo que pase este año. Si nos enfermamos, tenemos situaciones, tenemos dificultades, hay una palabra que nos sostiene. Hay una palabra que nos da fuerza. Hay una palabra que nos enciende. Hay una palabra que nos abre puertas. Hay una palabra que va delante de nosotros. Porque el buscar tener esa llama del fuego avivada en nosotros es mucho más que emocionarse, es mucho más que un mensaje. Claro, es mucho más que llorar, es mucho más que cantar quizá a todo pulmón, o mucho más que prometer cosas en una reunión. Es mucho más que eso. Porque tener la llama de Dios avivada en nosotros tiene que ver con los propósitos de Dios en nuestra vida. Claro, tiene que ver con usted y yo. Tiene que ver con que usted y yo cumplamos el deseo de Dios en nosotros. Y el deseo de Dios, ¿sabe cuál es? Es que la humanidad lo conozca, que por medio de Cristo sean salvos. Es el deseo de Dios. De tal manera amó Dios al mundo, que Dios, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el deseo de Dios. Por eso el apóstol Pablo le dijo a Timoteo: aviva el fuego del don de Dios que está en ti, le dice. Pero le aclara, le dice del don de Dios. Que no estaba en Dios, ahora estaba en Timoteo. Porque Dios lo puso ahí, como lo puso allí en ustedes. Pero el que tenía la responsabilidad de avivarlo y cuidarlo y de que no se apagara era Timoteo, así como la tenemos usted y yo. Porque el fuego de Dios no tiene que ver con algo suyo y mío, sino con algo que Dios nos dio para cuidar y mantenerlo encendido. Toca el de al lado, a ver si lo quema. Risa me puede producir, pastor, pero a ver. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versos 6 al 8 dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios. Escuche bien. Que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, le dice Pablo a Timoteo. Verso 7. Porque no nos ha dado Dios el espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. 8. Por tanto, no te avergüences. No te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, le dice. Pregunta: ¿usted está dando testimonio de su Señor? Porque si no lo está dando, ahí está el parámetro, ahí está el, ¿cómo se le puede llamar? El teste para saber cómo está su fuego. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, preso suyo, si no participa de las aflicciones por el evangelio. ¿Por qué?
por el evangelio según el poder de Dios. Si no participa de las aflicciones, de lo que te toque vivir, de lo que te toque enfrentar, de lo que te toque hacer, de lo que te toque facilitar. Participa de eso, porque eso es el evangelio. Por eso cuando Jesús prometió las 100 veces más, dijo: el que dejare esto, el que pusiera a Cristo en el primer lugar, dijo que en esta vida, dijo, por causa de Él, dijo, y del evangelio. Y muchos queremos hacer cosas por causa de Dios, pero por el evangelio nada. Y Cristo dijo: por el causa de mí y del evangelio, ni espere recibir menos, dijo, que 100 veces más, dijo, aquí en esta tierra, en esta vida, y en la vida venidera, dijo, la vida eterna. Porque ¿para qué cree usted que Dios nos quiere encender? Para decirme, andar con un letrero, estoy encendido, soy puro fuego. Es para que usted se preocupe del evangelio. Es para que usted se preocupe de dar testimonio, de echar fuera los peros, de dejar de lado lo que usted tiene por encima de lo que Dios nos habla. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Dice, ni de mí, dice Pablo, preso suyo. O sea, Pablo, su vida era de Dios. Preso suyo, dice, si no participa de las aflicciones del evangelio según el poder de Dios. Y nosotros, a la primera de cambio, ya queremos soltar. Entonces no podemos ignorar que Dios, por medio de su palabra, siempre nos está llamando y nos está invitando a que no descuidemos la llama. A que no nos, escúcheme bien, a que no descuidemos la llama, que no nos enfriemos para que no se apague la llama en nosotros. Dios siempre a través de su palabra nos está haciendo esa invitación. Dios siempre nos está haciendo invitaciones a que mantengamos vivo el fuego. Lo mismo hacía el apóstol Pablo, escucha acá, cuando les hablaba a los tesalonicenses, diciéndoles que no apagaran al Espíritu Santo que estaba dentro de ellos. Primera de Tesalonicenses 5, 19 al 24. Dios le dijo, Pablo le decía ahí a los de Tesalónica, le decía, no apaguéis al Espíritu. O sea, ¿sabe lo que le está diciendo? Dice, cuiden ese fuego que Dios ha puesto en usted. Claro, cuiden la llama. No apaguéis al Espíritu, verso 20. Porque ¿cómo se puede apagar? Menospreciando la profecía, la palabra que Dios nos habla, pues. Esa palabra profética que se suelta cada año sobre nosotros. Claro, esa palabra que cuando tú te agarras de ella, esa palabra te lleva a crecer, te da crecimiento, esa palabra te fortalece. Que cuando usted se aferra a ella, aunque no vea nada, usted por la fe creyó en ella y está esperando lo que esa palabra va a producir en usted. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que esa palabra, que la palabra de Dios no solo es viva, sino que también es eficaz. No menospreciéis las profecías, verso siguiente, 21. Dice, examinadlo todo, retened lo bueno. 22, absteneos de toda especie de mal. 23, el mismo Dios de paz os santifique por completo, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensiblemente para la venida de nuestro Señor Jesucristo. 24, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Entonces, esta no es solo una palabra para este año, ¿no? Sino que también es una advertencia a mantener y cuidar la llama del Espíritu que Dios ha puesto dentro de nosotros. ¿Por qué? Porque fiel es aquel que nos llamó, el cual también hará lo que ha dicho. Escúcheme bien, el cual también hará todo aquello que nos ha dicho a nosotros. Por eso no menosprecie esa palabra profética que Dios ha soltado para su vida. No menosprecie la palabra de Dios que Dios ha puesto sobre usted. No la menosprecie, porque hay uno que es fiel, hay uno que la cumplirá, hay uno que hará todo lo que Él ha dicho conforme a su palabra en nosotros. Claro, no la menosprecie. La palabra de Dios es palabra fiel, es verdadera. Es una palabra que cuando tú te tomas de ella, tú creces y esa palabra te lleva al crecimiento, al desarrollo espiritual. Te lleva a afirmarte esas raíces. ¿Para qué? Para pasar y terminar ese año conforme a lo que Dios te ha dicho.
Porque desde el momento que le abrimos nuestro corazón a Jesús, le decía, Dios depositó en nosotros un gran fuego. Mira al de al lado y dígale, sí, Dios depositó un gran fuego en ti, dígale. Claro, Dios depositó un fuego grande, poderoso en nosotros. Y usted dirá, pastor, ¿y por qué no lo siento? Porque lo ha dejado apagar. Por eso levántese. Levántese. Es hermano de la palabra de Dios. Acuérdese lo que Dios dijo. Dijo, no. Dios dijo, algo concreto, tangible, transformador, avivamiento. Entonces oremos en esa dirección. Señor, aviva tu obra en mí. Señor, aviva tu obra en mí. Yo quiero esos hechos concretos. Yo quiero esos hechos tangibles. Yo quiero esa transformación para mi vida, para mi casa. Y ese fuego es el fuego del Espíritu Santo dentro de nosotros, pero nuestra tarea es no permitir que se apaguen. Nuestra tarea es cuidarlo, nuestra tarea es no permitir que ese fuego que Dios puso dentro suyo y mío se apague, pues. Entonces no solo tenemos una palabra para este año, sino que usted y yo tenemos esta gran tarea de cuidar esa palabra que Dios ha puesto en nosotros. Pastor, ¿cómo la voy a cuidar? Orando cada día. Orando cada noche, cada mañana, cada vez que ores, al acostarte, al levantarte, orando por esa palabra. Aviva, Señor, tu obra en mí. Yo he oído tu palabra, Señor, y temí, he sido temeroso, he sido sabio, Señor. Aviva tu obra en mí, aviva esa palabra en mí, aviva, darla a conocer, Señor, en medio de estos tiempos. Tenemos esta gran tarea, tenemos esta gran responsabilidad de cuidar eso que Dios nos ha dado. La responsabilidad de cuidarlo, de avivarlo y de buscar de parte de Dios para que no se apague en nosotros. Cuando Dios nos habla, cada vez que recibimos esa palabra a fin de año, ¿cómo la recibimos? ¡Oh! Grande, tremendo, poderoso, pero es responsabilidad suya mantenerla así encendida. Es responsabilidad nuestra. Cuando la descuidamos, ¿sabe cuál es la característica de cuando se descuida esa palabra? Es que nos olvidamos de ella. ¿Cómo era que dijo el pastor a fin de año? Es como si usted preguntara, ¿dónde están los fósforos para prender el fuego? La responsabilidad de que ese fuego siempre arde en nuestros corazones es nuestra. Ahora, si por alguna razón ese fuego se ha apagado, si por alguna razón usted dejó de creer, si por alguna razón usted perdió el interés de mantener esa llama encendida, o si por alguna razón usted dejó de buscar de Dios, entonces es hora, hermano, de levantarse. Claro, es hora de que usted le ore a Dios en esta dirección y le diga, Dios, avívame, avívame, Señor, porque me había olvidado de tu palabra, pero ahora la volví a oír, Señor, y ahora la recibo con sabiduría. La recibo con temor. Es hora de decirle a Dios, avívanos. Es hora de decirle a Dios como le dijo Habacuc: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Ahora yo no sé qué le pasa a usted cuando oye la palabra de Dios, pero yo la recibo con temor. Entonces, que nuestros grandes deseos y nuestras acciones en este año sean que el gran amor de Dios fluya en este año en nosotros. Porque eso es avivar el fuego de Dios en nosotros. Es permitir que su amor fluya en su vida y mi vida. Claro, que podamos usted y yo arder por amor a Dios. Escúcheme bien, arder por amor a Dios y por amor también a los demás. Porque eso es el Evangelio, es para los demás. Así como el Evangelio fue para usted, ahora en usted es para los demás. Que ese amor, que ese fuego de Dios sea algo concreto, algo tangible, sea algo también transformador en nuestra vida. Porque esa es la palabra de Dios para este nuevo año. Es avivamiento concreto, es tangible, es transformador. Claro, pero es responsabilidad suya y mía que eso suceda. ¿Lo tiene que hacer Dios, pastor? Sí, Dios lo va a hacer. Si Él lo dijo, lo va a hacer. La pregunta es, ¿quién lo quiere? Porque el Espíritu Santo de Dios, en el momento que abrimos nuestro corazón a Dios, ya puso su fuego.
Pero es nuestra responsabilidad no dejarlo que se apague. Es nuestra responsabilidad encenderlo cada día más y más. Entonces la pregunta de hoy día es: ¿por qué se apaga el fuego de Dios en nuestra vida? ¿Por qué se apaga? ¿Por qué si iniciamos bien en el camino nos vamos apagando? ¿Se ha hecho esa pregunta usted? Hoy, ¿por qué, pastor, si estaba tan animado y de repente no sé qué me pasó? ¿Se ha hecho esa pregunta usted? ¿Por qué partimos como escoba nueva? Hay un hermano que me dice, si me está escuchando, dice: oh, soy como escoba nueva, pastor. Y la razón es una sola. Es porque simplemente nos descuidamos. Mire la razón. Ay, pastor, es que el diablo... No, nos descuidamos. A usted le echa la culpa al diablo cuando se le apaga la chimenea, la estufa. Ay, pastor, el diablo me apagó la estufa. No. No le echó fuego, no le echó leña. No le echó leña, listo. Ni que hay gente que ve el diablo en todo. El diablo hizo esto, pastor. El diablo hizo otro. Hermano, yo le pregunté: ¿y usted qué hizo para que eso le resultara? No, que en realidad yo, no sé, pues estaba llorando, esperando en Dios. No, entonces fue usted el que se descuidó. Si el diablo no tiene poder, él no puede estar allá y acá al mismo tiempo. Por eso necesita un montón de secuaces. Y nosotros nos prestamos para ser uno de ellos a veces. Pero sí, pues si Satanás no tiene autoridad legal ni siquiera para entrar a este mundo, ¿sabía usted o no? Claro, el único que entró legalmente fue Cristo, que entró a través del vientre de una mujer, de María, concebido por el Espíritu Santo, pero legalmente como llega usted y yo acá a esta tierra. Pero ¿y dónde dice la Biblia que Satanás se buscó otra María? No. Entonces, el único que es omnipotente, omnisciente, omnipresente es Dios. Solo Él tiene esas características. Él está en todo tiempo, en todo lugar. Entonces, el fuego, ¿por qué se apaga? Claro, el libro de Levítico dice que el sacerdote se levantará cada mañana a echarle leña al fuego para que el fuego no se apague. Proverbio también dice: echarle leña al fuego y el fuego no se apagará. Entonces, ¿de quién es la responsabilidad? De que esa palabra que Dios nos dio este año, usted y yo la tengamos, permanezcamos en ella, y cada vez que oremos, el Espíritu traiga memoria, escúcheme bien, traiga memoria lo que Dios nos habló, lo que usted y yo hemos oído de Dios, para que Él nos ayude a pedir como conviene. Porque si usted y yo estamos pidiendo, oiga, de buen corazón, pero no conforme a la palabra que Dios nos habla, el Espíritu no nos puede guiar en esa oración. Porque el Espíritu, escúcheme bien, el Espíritu Santo camina a la par con Dios. Camina conforme a lo que Dios, a lo que hay en el corazón de Dios. Eso es lo que Él trae a nosotros cada vez que oramos. Y la razón es una sola, es porque simplemente nos descuidamos, es porque simplemente descuidamos la palabra que Dios nos da. Habacuc dijo: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Entonces, ¿por qué dejamos de hacer lo que deberíamos hacer? Porque nos descuidamos. Cuando el pueblo de Israel cruzó el Jordán de la mano de Josué, mire, le voy a leer rapidito acá, ya voy terminando. Dios le dio una palabra, le voy a seguir este mensaje, no sé cuándo se lo voy a seguir. Dios le dio una palabra a Josué y al pueblo también. ¿Y sabe lo que le dijo? Que si ellos obedecían a Dios, si ellos cuidaban no apartarse de lo que Dios decía, si ellos se cuidaban de estar siempre aferrados de la mano de Dios, Dios a ellos los bendeciría, le dijo. Dios le dijo que si ellos permanecían de su mano, si Dios le abriría las puertas y Dios también le daría la victoria. Y tanto Josué como así también el pueblo de Dios así lo hicieron. Ellos fueron de la mano de Dios y pudieron Josué y el pueblo conquistar la tierra prometida por Dios, ¿o no? Usted sabe que allí el libro de Josué lo dice, ¿cierto? Por eso Josué, antes de morir, también le dio una palabra al pueblo. En el capítulo 24 de Josué está. Dios le dio una palabra al pueblo diciéndole que no se descuidaran de Dios, sino que siempre le sirvieran y no se apartaran de Él en ningún momento, le dijo.
Eso más o menos dice el capítulo 24 de Josué. En otras palabras, lo que Josué le estaba diciendo al pueblo es que no debían dejar apagar la llama. Cuando le dice que no se soltaran de Dios, que no se apartaran de Él, que no le desobedecieran, que no dejaran de hacer su voluntad, le está diciendo: no dejen apagar la llama, no dejen apagar el fuego. Josué capítulo 24, verso 14 al 29, leamos rapidito allí. Dice: ahora pues, temed a Jehová, le dice. Le está hablando Josué al pueblo, ya en el ocaso, a punto de morir Josué. Estaba ya a poco por morir. Ahora pues, temed a Jehová, le dice, y servirle con integridad y en verdad, le dice. Y quitar de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servir a Jehová. Mire la palabra que le da Josué al pueblo. Verso siguiente, hasta el 20, ¿cuánto te dije? 28, hijo, 29. Y si mal os pareciera servir a Jehová, escogíos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa, dice Josué, serviremos a Jehová. Mire lo que cuidó Josué. ¿Qué cuidó? Su llama. Lo que Dios había puesto sobre él. ¿Sí? Entonces el pueblo respondió y dijo: nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. 17. Porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto. O sea, el pueblo la tenía clarita. La pregunta mía, ¿usted y yo la tenemos así, clarita? ¿Quién fue el que nos sacó de tierra de servidumbre, de la tierra de Egipto? ¿Quién nos sacó de la enfermedad? ¿Quién nos sacó de la pobreza? ¿Quién nos sacó de todo aquello en lo cual estábamos sumergidos nosotros? De la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos entre los cuales pasamos. Y Jehová arrojó de delante de nosotros a todos los pueblos y al amorreo y al que habitaba en la tierra. Nosotros pues también serviremos a Jehová porque Él es nuestro Dios. Entonces Josué dijo al pueblo, escúchame bien, una palabra: no podréis servir a Jehová porque Él es Dios santo y Dios celoso. Ya, le dice: no sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. O sea, no les aguantará que ustedes se tuerzan, le dice. Dejen apagar la llama. 20. Si dejares a Jehová, aquí le está dando una palabra a Josué al pueblo antes de morir. Si dejares a Jehová y sirvieres a dioses ajenos, a todo aquello que usted ama, que atesora, escúcheme bien, por sobre la palabra que Dios le da. Y sirvieres a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal, dice. Y os consumirá después que os ha hecho bien. Escuche bien, o sea, que lo bueno que Dios ha hecho se los va a convertir en algo que no nos va a servir después. El pueblo entonces dijo a Josué: no, sino que a Jehová serviremos. Y Josué respondió al pueblo: vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido a Jehová para servirle. Mira el de al lado, dígale: tú hiciste un compromiso, dígale, con el Señor. Y sos testigo de ti mismo, dile, de lo que tú hiciste delante de Él. Y Josué respondió al pueblo: vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido a Jehová para servirle. Y ellos respondieron: testigos somos. Es el compromiso que hizo usted delante del Señor. Para que usted la tenga clara y no se lo digo yo, está en la Biblia, ¿ya? 24. Quitad pues ahora los dioses ajenos, dice, que están entre vosotros. ¿Qué es lo que es un Dios? ¿Usted tiene claro qué es lo que es un Dios para usted? Un Dios ajeno. Todo aquello que usted coloca por sobre Dios y su palabra. Todo aquello que usted ama más que a Dios. Ay, es que yo amo tanto, no puedo, porque justo estaba ocupada. Todo eso es un Dios que usted levanta. Y así de claro. ¿Para qué vamos a andar con medias tintas? Y ahí está con la tinta completa escrito, ¿cierto? Quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros e inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel, dice. 24. Y el pueblo respondió a Josué: a Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz, a su palabra obedeceremos. Por eso usted no puede olvidarse de lo que Dios le habló. Porque si no, está cambiando la palabra de Dios por algo que usted quiere. O sea, está levantando su propio Dios. Entonces Josué hizo pacto con el pueblo el mismo día y les dio estatutos y leyes en Siquem. Y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios. Y tomando una gran piedra, la levantó allí debajo de la encina que estaba junto al santuario de Jehová.
Y dijo Josué a todo el pueblo: he aquí, estas piedras nos servirá de testigo, porque ella ha oído todas las palabras que Jehová nos ha hablado. Hasta las piedras que Jehová nos ha hablado. Será pues testigo contra vosotros, para que no mintáis contra vuestro Dios. 28. Y envió Josué al pueblo cada uno a su posesión. 29. Después de estas cosas murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Mire, termino con esto acá. Después de esto, ¿qué pasó con Josué? Murió. Pero ¿sabe usted qué fue lo que le pasó al pueblo después? El tiempo pasó, Josué ya había muerto, y poco a poco el pueblo se fue descuidando. Escúcheme bien, fue descuidando ese fuego. ¿Qué hizo el pueblo después que murió Josué? Poco a poco, con el tiempo, pasó el tiempo y el pueblo fue descuidando ese fuego que Dios había depositado en ellos. Ellos dejaron de hablarle a sus hijos de Dios. Escuche lo que pasó. Ellos dejaron de hablarle a sus hijos de Dios. El pueblo de Israel dejó de hablarle a sus hijos de todas las maravillas que Dios también había hecho con ellos. ¿Qué empezó a hacer el pueblo? Pasaron generaciones y se empezaron a olvidar. Escúcheme bien de la palabra de Dios que le habló a través de Josué. ¿Y sabe lo que empezó a hacer eso? Empezó a apagar el fuego, la llama en ellos. Por eso ya después no tenían ni interés ni siquiera de hablarle a sus hijos del Dios que lo había sacado de la esclavitud, de tierra de servidumbre, y que lo había puesto en el lugar donde ellos estaban. De todo lo que Dios había hecho con ellos, ellos mantuvieron vivo el fuego solamente mientras estuvo Josué y los ancianos de Israel. Esta generación fue descuidando el gran mandamiento de Dios, esa palabra que Dios le había dado a través de Josué. Esta generación fue descuidando el comentarle a sus hijos y a los hijos de sus hijos todo lo que Dios había hecho con ellos. El pueblo de Israel dejó de hacer el trabajo de hablarle a sus hijos. Y pasó el tiempo y se levantó, dice la Biblia, una nueva generación. Coloca el libro de Jueces, hijo, 2, 8 al 10. Una nueva generación, escuche bien, que no había escuchado acerca de Dios. Se levantó una nueva generación que no había escuchado acerca de Dios. Y como no habían escuchado acerca de Dios, ellos no conocían tampoco de Dios. Escuche lo que dice Jueces 2, 8 al 10. Dice: pero murió Josué, hijo de Nun, dice, siervo de Jehová, siendo de 110 años. 9. Y lo sepultaron en su heredad en Timat Será, dice, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. 10. Mire lo que dice acá. Por eso, cuando usted descuida la palabra, lo que vamos haciendo nosotros es que nos vamos olvidando, vamos perdiendo el temor y algo se va apagando en nosotros. Y lo que Dios ha dicho conforme a su palabra se va a cumplir también en nosotros. Dice, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, dice, y se levantó después de ellos otra generación. Diga conmigo, otra generación. Que no conocía a Jehová. Uno dice, ¿cómo no conocieron a Jehová? Si este es el mismo pueblo que le dijo a Josué, no, que recibió la palabra, que la oyó, que dijo, no, serviremos a Dios, no nos apartaremos de Él, no nos olvidaremos de su palabra, de su mandamiento. Y se levantó después de ello otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que Él había hecho por Israel. Se levantó otra generación que no conocía a Jehová. Entonces aquí vemos que se levantó una generación que no conocía a Dios. Y la Biblia sabe lo que dice después, que esta generación hizo todo lo malo delante de Dios. Entonces aquí vemos que se levantó una generación que no conocía a Dios, se levantó una generación que no sabía lo que Dios había hecho. Y esta generación se levantó así, ¿sabe por qué? Porque la generación anterior se descuidó. Y al descuidarse la generación anterior, el fuego de la otra generación más nueva, de la otra generación más joven, se fue apagando. Por eso la nueva generación ya no tenía, en buen chileno, escúcheme bien, ya no tenía ni carbones para encender. Por eso muchas veces nuestros hijos no quieren nada con el Evangelio.
ahí está la causa. Porque descuidamos la palabra de Dios. Y sin palabra, el pueblo, nuestra casa, nuestra familia, nuestros hijos se desenfrenan. Hacen lo que bien les parece. Por eso usted no se puede olvidar. Escúchame bien, porque voy a terminar. Voy a continuar otro día con este mensaje. Hay como 2 mensajes más en esto. Usted no puede descuidar, escúcheme, la palabra que Dios le da a usted cada año. No la ignore. Porque esa palabra, si usted la cumple, camina aferrada a ella, esa palabra se va a cumplir en usted. Pero si no, es una puerta abierta para que el enemigo, escúcheme bien, haga y deshaga. A lo mejor no con usted, pero sí con los que vienen después. No podemos descuidar esa palabra. Si este año la palabra es avivamiento a través de hechos concretos, hechos tangibles, hechos transformadores, eso es lo que Dios va a hacer. Y de usted depende cuidar lo que Dios ha puesto en usted. Escúcheme bien, echarle leña para que se encienda, para que eso que Dios quiere hacer alcance con algo concreto a su casa, a su familia, con algo tangible, algo visible y algo que va a transformar también su vida. Yo quiero esa palabra. Yo me abrazo de ella, porque necesito cambios también en mi casa. Necesito cambio también en mis hijos, necesito cambio también en mi familia, necesito cambio también en la iglesia, necesito cambio también con la gente que conozco. Entonces me tengo que abrazar de esa palabra. Si usted ama, escúcheme bien, a su esposa, a su esposo, a sus hijos, entonces usted no puede buscar olvidarse de esa palabra. No puede dejar de servir a Dios a través de ella. No puede dejar de servir a Dios, porque cuando ignoro la palabra es porque estoy sirviendo a otra cosa, a otro Dios. Póngase en pie, por favor. Cuando yo ignoro la palabra de Dios, ¿sabe por qué la ignoro? Porque hay otro Dios que yo he puesto delante y por sobre lo que Dios me ha dicho. El pueblo ignoró la palabra de Dios y ¿sabe qué puso? Sus propios dioses. Y ¿sabe lo que hubo? Una generación que no conoció al verdadero Dios, a ese que había hecho cosas grandes y maravillas por ellos. Vamos a orar al Señor. Vamos a orar al Señor. No se olvide. No se olvide, escúcheme bien, que esta generación descuidó el gran mandamiento. Y cuando descuidamos eso, lo hacemos porque caminamos de espalda a lo que Dios nos ha dicho. Cada vez que Dios nos suelta una palabra, Dios nos da una palabra, es porque Dios la va a cumplir. ¿Sabe cuál es el trabajo suyo? Por medio de la fe, esperar que esa palabra se cumpla en su vida. Por medio de la fe, avanzar creyendo y accionando conforme a lo que Dios le habló. El resultado se lo deja el Señor. Porque lo que Dios busca de nosotros es que usted y yo podamos creer y activar esa palabra que Dios nos da. Padre, te damos gracias en esta noche, Señor. Te damos gracias por esta tu palabra.